Buenas noches y bienvenidos a un programa más de La Voz Científica. Esta vez aperturando este 2024 llenos de temas que estamos seguros que van a ser de mucho interés para ustedes que nos acompañan tan fielmente desde el Facebook Live. Como ustedes saben, mi nombre es Tomás Meoño, yo soy médico especialista en medicina familiar y coordino este programa que con tanto cariño y esmero trabajamos para llevar hasta sus hogares. Queremos empezar este año con un tema innovador, revolucionario, que llama mucho la atención, que se está hablando todos los días en todo el mundo y que es la medicina de precisión. Para eso invitamos pues, a un experto, ¿verdad? A un genetista clínico, el doctor Juan Carlos Villalta. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Que con él vamos a desarrollar, primero, Juanca, pues bienvenido, ¿verdad? A este tu espacio. Y tal vez de la forma más sencilla, ¿verdad? Pudiéramos contarles a quienes nos están acompañando desde sus casas, ¿qué es esto de medicina de precisión? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y a todas las personas que nos miran. La medicina de precisión es un nuevo paradigma en la medicina. Básicamente es un concepto de poder adaptar los tratamientos y la prevención a un grupo específico de personas basados en sus perfiles moleculares, basados en sus estilos de vida y factores genéticos que pueden modular los diferentes fenotipos de enfermedades en grupos específicos de población. Esto con el objetivo de poder tener respuestas terapéuticas más eficientes y, entre otras cosas, con menores secuelas para los pacientes. Esto, para traer un poco el contexto, ¿verdad? Histórico, tal vez de lo que es medicina de precisión, uno podría pensar películas de ciencia ficción, ¿verdad? A lo largo de los años, y algunas pues mucho más viejas que otras, donde ya se hablaba y se tocaba estos temas, incluso te escaneaban, ¿verdad? Para detectar, digamos, factores que podían tener para identificar una determinada enfermedad o un factor de riesgo para desarrollarla. Eso pues básicamente, ¿verdad? Con lo que nos contás, es como decir, hoy existen herramientas moleculares, como decir, ¿verdad? Existe con lo que nosotros podríamos detectar, si querés empecemos por ahí, la predisposición que pueda tener yo a padecer un determinado cáncer, por ejemplo. Eso ya existe, eso lo tenemos. Sí, efectivamente. De hecho, uno de los grandes aportes que ha tenido la medicina de precisión es precisamente en el campo de la oncología. Tanto para la parte somática como para la parte pues, germinal, entendiendo somática aquellas células que no son las células germinales, sino el resto de las células de los tejidos, y la parte germinal pues son todas las células reproductoras, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues identificamos aquellas variantes o mutaciones, por ejemplo, a nivel somático, que pudieran tener un target terapéutico. Por ejemplo, no fue hasta hace poco que en el 2020 aproximadamente la FDA aprobó la terapéutica de ciertos inhibidores de PARP, inhibidores de la ADP ribosa polimerasa, para el tratamiento de un tipo de cáncer de próstata, el cáncer de próstata castrato resistente, en aquellos pacientes que presentan este perfil y que además presentan un aumento de la carga tumoral pese a haber recibido una primera línea de quimioterapia con taxanos, por ejemplo docetaxel, y con tratamiento hormonal, y que además presenten mutaciones en el gen BRCA. Entonces se utiliza el rucaparib, por ejemplo, un inhibidor de PARP para este tipo de perfil. Entonces eso es un ejemplo. Otro ejemplo en el caso de los melanomas que tienen mutaciones en el gen BRAF, utilizamos inhibidores de BRAF, ¿verdad? Entonces sí es muy importante cómo ha ido evolucionando esta medicina muy dirigida, basados en los perfiles genómicos, de los tipos de tumores. Sí, básicamente, tal vez como para irnos ubicando,
en todo el detalle de la información que nos estás compartiendo y para que en la casa nos entiendan un poquito mejor. Hablamos de genes, ¿verdad? Entonces, pues el ser humano tiene una constitución genómica, ¿verdad? Una constitución de genes. Todos nosotros tenemos esa huella, ¿verdad? Somos únicos. En ese contexto, pues nuestros cromosomas vienen heredados de la línea materna, de la línea paterna, y conforma a cada uno de nosotros. Esto que vos explicás, ¿verdad? Precisamente cuando el doctor nos habla de mutaciones, a lo que se refiere es a pequeños cambios que ocurren, a veces pequeños, a veces no tan pequeños, en esos, o en los genes que nos constituyen nuestro material genético. Y eso es lo que la medicina de precisión trata de encontrar o identificar. Si en una determinada enfermedad, como vos lo decís, en un tipo de cáncer específico, podemos determinar que ese medicamento, si yo tengo ese cambio en mi material genético, me va a funcionar mejor que si no lo tuviera. Efectivamente. ¿Verdad? Totalmente. Ahora, eso en la gama, digamos, de tratamiento del cáncer que ha venido a darle, pues obviamente, una mayor esperanza a las personas que padecen por ejemplo, 2 tipos de cánceres que acabas de mencionar, que son muy específicos, ¿verdad? ¿En qué otra aplicación, o sea, en qué otro rango, digamos, hablando de la salud en general, ves vos que se va desarrollando esta medicina de precisión? Por ejemplo, también para ciertos tipos de epilepsias con mutaciones en SC5NA, por ejemplo, para mutaciones que tienen que ver con fenotipos de hipertrigliciremias familiares también, para poder escoger aquel agente terapéutico que va a tener una mejor respuesta en nuestros pacientes. Realmente la aplicación es en todos los sentidos. Este concepto, porque es un concepto de medicina de precisión, se basa precisamente en el Big Data. El Big Data es todos los datos que se generan precisamente de un perfil genómico individual de cada persona, y que a través de una serie de algoritmos o bioinformáticos nos ayudan a procesar estas informaciones para poder personalizar los tratamientos. Ahora bien, sí es importante aclararle a todo el público oyente que cuando uno lee la literatura, se habla mucho de medicina de precisión y medicina personalizada. Y hay que hacer una distinción. Y de hecho, antes estaba en boga y se usaba muchísimo utilizar estos dos conceptos de manera indistinta. Y realmente se ha hecho un esfuerzo para hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque cuando la gente habla de medicina personalizada, creen que se está desarrollando algún tipo de agente terapéutico para tratar específicamente a un ser humano individual, cuando la medicina de precisión es más para tratar un grupo específico de enfermedades, un grupo más que a un ser humano. Entonces, la literatura está yendo hacia aclarar estos conceptos, que lo correcto es hablar de medicina de precisión más que medicina personalizada para evitar esa confusión. Hay otros términos que también se utilizan, por ejemplo, se habla de stratified medicine, medicina estratificada, como sinónimo de medicina de precisión. Entonces, pues aclararle a las personas que todavía en la literatura van a estar leyendo de manera, como si fueran sinónimos, medicina personalizada y medicina de precisión, pero tener esa distinción de que poco a poco ya ha ido cambiando ese paradigma para tener claro bien el concepto, ¿verdad? Mira, y muy importante que lo menciones, porque te voy a embarrialar más la cancha todavía. Hay otro término también, ¿verdad? Que es un término que acunamos desde la medicina familiar a nivel mundial, y es el de medicina centrada en la persona, ¿verdad? Entonces, porque también cuando vos buscas literatura para informarte sobre medicina de precisión, entonces te encontrás, ¿verdad? Medicina centrada en la persona, medicina de precisión, ¿verdad? Y tienden, como bien lo decís, ¿verdad?, a usarse estos 3 términos de manera indiscriminada. Exactamente. Y lo que podríamos tal vez, ¿verdad?, tratar de hacer un buen uso, digamos, del vocabulario,
sería que, si bien es cierto que el enfoque, ¿verdad?, de atención integral a una persona debe ser centrado en la persona, la medicina precisión lo que pretende es encontrar la forma de mejor tratar a un grupo de personas. O ¿verdad? inclusive encontrar biomarcadores específicos para una enfermedad. Desde que se desarrolló el proyecto del genoma humano, que arrancó en los 90, tardó 13 años, no se tenía la tecnología molecular tan robusta que se tiene el día de hoy, y que de hecho ahorita estamos hablando de tecnologías de tercera generación, y se está trabajando en tecnologías de secuenciación de cuarta generación, todavía tecnologías que secuencian nuestro perfil genómico muchísimo más rápido, bueno, se está desarrollando y con menores errores, porque se están tratando de hacer secuencias de lecturas o reads más largos. Cuando surge el genoma humano en los 90, se tarda 13 años en tener un primer borrador, ¿verdad? Ya para el 2004, cuando se publica pues ya el formato definitivo de esa investigación, en ese momento pues se publica con bombos y platillos que ya teníamos secuenciado el genoma humano, pero realmente no fue sino hasta el año, déjeme ver, 2022, diciembre del 2022, que realmente terminamos de secuenciar el genoma humano. Cuando se publica esos primeros reportes, se logra secuenciar un 92%, porque no se tenía la tecnología para poder descifrar o secuenciar regiones llamadas heterocromatinas, que son regiones altamente concentradas o ricas de un tipo de DNA, y no fue sino hasta la última década que tuvimos la capacidad de poder secuenciar este material genético. El último paper que se publica precisamente es de la secuenciación del cromosoma Y, en diciembre del 2022, si no me equivoco, y ya con eso podemos decir y anunciar a la humanidad que finalmente tenemos el perfil, el genoma humano completamente secuenciado, a sabiendas de que el genoma humano que se secuenció mayoritariamente está basado pues en raza caucásica, ¿verdad? Que eso también es algo pues que para nuestra población hispana y latinoamericana pues no es el perfil genómico propio de nosotros, pero bueno, nos basamos en estos reportes para poder hacer todo el análisis de los del data y de todas las variantes somáticas, germinales, y hacer precisamente pues todo el análisis bioinformático cuando uno recibe pues un reporte genómico, ¿verdad? Juanca, ¿y hacia dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos va a llevar? Definitivamente a una medicina de mucha precisión, con el desarrollo de los omics. Los omics son todas las diferentes ciencias o brazos que se han ido desarrollando en la genética posterior al advenimiento y el desarrollo de todas las tecnologías moleculares. Se están desarrollando lo que es todas las herramientas, por ejemplo, la transcriptómica, la metabolómica, la lipidómica. Básicamente es ir analizando y encontrando aquellos targets terapéuticos o aquellos biomarcadores que nos permitan precisamente personalizar el abordaje de un paciente. ¿Hacia dónde nos vamos? Nos estamos dirigiendo definitivamente, bueno, estamos viviendo, yo creo que todos los que no lo saben tienen que saberlo, la era de la medicina genómica. Esto es una era de medicina genómica y realmente, aunque uno pertenezca a una especialidad médica y otros pertenezcan a una especialidad quirúrgica, todos tenemos que tener formación en genómica básica, porque el día de mañana a un cirujano cardiovascular le puede llegar el reporte de un exoma con una variante, cómo interpretarlo, cómo leer un reporte, qué estudio pedir. Y esa es la evolución, ya lo estamos viviendo. Lo vemos nosotros en Costa Rica. Yo participo, formo parte del equipo interdisciplinario profesionales y especialistas del Programa Nacional de Cáncer Hereditario. Ahí hacemos un programa de medicina genómica, porque estamos no solamente tamizando a familiares de riesgo de pacientes que
que tienen cáncer, ¿verdad? Sino inclusive a familiares de primer grado, segundo grado, tercer grado, los familiares que sean necesarios para iniciar programas de prevención. Entonces, la medicina de precisión también está con el objetivo de desarrollar una medicina preventiva, ¿verdad? Y para eso tenemos que estudiar los perfiles genómicos. Hay 6 P's en medicina, y yo creo que en medicina familiar eso es un postulado, ¿verdad? La prevención, el pronóstico, la precisión es una de las P's nuevas que se está introduciendo. Vamos a una medicina muy individual, muy individual en el sentido de buscar esos targets terapéuticos para el tratamiento de un grupo específico de enfermedades, buscando también biomarcadores que nos permitan tener un seguimiento más específico de la evolución de la enfermedad o de la respuesta a un tratamiento en específico. Entonces, estamos viviendo y vamos a vivir todavía más el desarrollo también de medicamentos a través de la farmacogenómica, muy dirigida, sobre todo para enfermedades monogénicas o enfermedades que se llevan a mutaciones en un solo gen. Pero bueno, también la esperanza la estamos viendo ahorita con la formulación de terapias enzimáticas innovadoras, claro, muy costosas, pero que hace 20 o 30 años no se tenían. Por ejemplo, la terapia enzimática de reemplazo enzimático para pacientes con hipofosfatasia, distrofia muscular, tratamientos para distrofia muscular de Duchenne, AME, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una medicina genómica, una medicina que las estructuras de salud tienen que adaptarse a la complejidad del desarrollo de las tecnologías en la medicina que estamos viviendo, para poder responder ante las necesidades de un nuevo paradigma de la medicina. Claro. Bueno, para quienes se acaban de unir al Facebook Live, estamos estrenando este 2024 con un tema sumamente innovador e importante porque, como bien lo dice el doctor Juan Carlos Villalta, que nos acompaña hoy, que es genetista clínico, marca un precedente y un camino, ¿verdad? Que ya no hay marcha atrás, digámoslo de esa forma, ¿verdad? A partir de ahora estamos todos obligados a conocer sobre genética, sobre cosas, ¿verdad? Tanto desde lo profesional, los del área de la salud, como ustedes en sus casas, ¿verdad? Porque son los genes de cada uno de nosotros, los que van a estar en algún momento en un reporte, ¿verdad? En esta evolución expedita que estamos teniendo en la medicina y que la pandemia también nos ayudó mucho, ¿verdad? A crecer en tecnología y a crecer en acceso a información. Es importante que ustedes sepan de dónde, ¿verdad? Incluso encontrar, si entran a Google y ponen medicina de precisión o buscan genoma, por ejemplo, o buscan genes, ¿verdad? Estas cuestiones muy básicas que nos pueden ayudar para ir entendiendo poco a poco este tema que va a llegar, así como, no sé, hace 25 años o más, uno veía la Guerra de las Galaxias y habían, ¿verdad? Todas estas, las tablets, ¿verdad? Los teléfonos inalámbricos y todas estas cuestiones, y hoy son del día a día, probablemente dentro de 20 años, los jóvenes que nos están viendo hoy, ¿verdad? Se van tal vez a recordar y se van a reír de este momento porque va a ser algo del día a día. Don Mauricio Campos, que nos está viendo desde el Facebook, te quiere hacer una consulta. Primero dice que muchas gracias por este excelente tema y quisiera preguntar sobre qué podemos esperar de la medicina de precisión en la especialidad de psiquiatría. Ve qué importante. Y muchas gracias a usted, más bien, Mauricio, por la pregunta. Bueno, sí, la psiquiatría también está teniendo un boom impresionante con el desarrollo de toda la medicina genómica. Hay avances muy importantes, sobre todo en el tema de la demencia frontotemporal, ¿verdad? La enfermedad psiquiátrica siempre ha tenido un gran paradigma en el sentido de encontrarle tal vez una etiología molecular. A veces es multifactorial. ¿A dónde se dirigiría? Pues precisamente con todos estos análisis tan robustos de Big Data, análisis de perfiles genómicos, pues muy posiblemente iría dirigida a encontrar estos biomarcadores de precisión que eventualmente podrían incidir en el desarrollo de enfermedades psiquiátricas
en la descendencia biológica de estos individuos, y inclusive hasta podría desarrollarse eventualmente, bueno, teorizando hasta terapias dirigidas para corregir aquellos genes donde haya alguna mutación, ¿verdad? Sí, claro, ya ahí nos estamos adelantando tecnológicamente a posibilidades. Uno habla esto posiblemente en los 80s, como dice el doctor Meoño, hubiera sido ciencia ficción, sí. Pero nosotros lo estamos viviendo. Entonces posiblemente en otros 20 años, cuando nos volvamos a ver, estemos hablando claro. de estos temas que nosotros suponíamos que podían llegarse a desarrollar, ¿verdad? Claro, claro. No, y mira, y retomando esas PES que mencionabas ahora, ¿verdad? Cuando hablábamos de prevención, por ejemplo, con esta otra pandemia que tenemos tan tremenda, de la obesidad, de la diabetes, de las enfermedades crónicas, ¿verdad? Que si bien es cierto, de lo que hemos conversado, el target en este momento es muy enfocado a identificación de modificaciones genéticas en donde sea más efectivo un determinado medicamento. Si lo extrapolamos y lo llevamos un poco más allá, podríamos decir también que si detectamos igual en algún gen que predisponga mayormente a que yo pueda ser diabético o pueda desarrollar cualquier enfermedad. ¿Y por qué me voy a prevención? Porque si bien es cierto, a mí me pueden decir, ¿verdad? Dentro de, no sé, 15 años tal vez, o menos, me pueden entregar, ¿verdad? Me voy y me hago un análisis de sangre y me entregan un reporte donde me dicen, la probabilidad de que usted padezca hipertensión en los próximos 5 años, o diabetes, o esto, es tanta porque usted tiene en su gen tal esto y esto. Entra ahí, entro yo, ¿verdad? Ahí entraría yo, ser humano, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo como ser humano para que eso no ocurra, ¿verdad? Yo siempre molesto mucho a mis pacientes porque yo les digo que poquito a poco uno se va comprando los números del talonario. Totalmente. ¿Verdad? Hasta que te los compras todos y te pegas la rifa, porque ahí ya no hay más, ¿verdad? Te tocó y te toca. Porque invertís de manera negativa para un desenlace de estos. Entonces, me parece muy interesante, ¿verdad? Esto que mencionabas precisamente por eso, ¿verdad? Más que nos digan en algún momento que tengo o no tengo, ¿verdad? No me gustaría llamarlo, digamos, un cambio en un gen, ¿verdad? Una predisposición. Yo tengo también que asegurarme de hacer todo lo posible para que no se active, digamos, o que aunque me den el tratamiento, yo tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien, ¿verdad? Ahí estás entrando en un tema muy interesante que también forma parte de los omics, de estas ciencias ómicas que maneja la medicina de precisión, que es la epigenómica o la epigenética. La epigenética, pues básicamente es aquella parte de la ciencia que estudia los cambios en la función y en la estructura del DNA que tienen un impacto en la estructura tridimensional propiamente dicha del DNA, donde del DNA y de las proteínas específicamente, las proteínas para llegar a tener el efecto biológico que deben de desarrollar, tienen que adoptar una serie de plegamientos y cambios conformacionales a nivel tridimensional. Para que esto se lleve a cabo, tienen que suceder unos cambios post-traduccionales que se dan por ejemplo, metilación, ubiquitinación, etcétera. Entonces, precisamente, estos cambios post-traduccionales se habla del on and off. Hay ciertas regiones de los genes que están apagadas y otras regiones que están prendidas. Y siguen apagadas porque no han recibido el estímulo para prenderse, para que ese switch que está en off pase a on. Y muchos de eso, y eso tiene que ver pues con la epigenética, tiene que ver con los estilos de vida y la exposición de factores ambientales, ¿verdad? Dentro de la epigenética y los cambios de metilación, por ejemplo, podemos mencionar enfermedades como el Prader-Willi, que tienen unas regiones que están apagadas y otras encendidas, precisamente porque se pegan unos grupos llamados metilos sobre estas regiones y los apagan, y cuando se separan los vuelven a prender, entre otras cosas. Entonces, la epigenética explica estos cambios y cómo precisamente a través de unos estímulos, que puede ser medio ambiente, estilos de vida,
pueden prenderse y precisamente aflorar situaciones o enfermedades o cambios en el estado basal del paciente que en otro momento o al no recibir estos estímulos no hubieran aparecido, ¿verdad? Claro, qué interesante, ¿verdad? Es que es un tema muy apasionante, ¿verdad? O sea, ya desde que hablamos de genética es, ¿verdad? De sentarse a leer, ¿verdad? Porque en realidad es muy bonito y es la parte más ínfima o la parte más pequeña de nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que así como nos gusta saber del estómago, del corazón, ¿verdad? Tenemos que ir cada vez más abajo y llegar a la celulita que compone cada uno de esos órganos y que hay dentro de esa celulita y encontrar ese material genético y entendernos, ¿verdad? Para realmente hacer esa introspección de conocernos. Tengo unos saludos que te están dejando en el Facebook y que quiero compartirlos con vos. Dice por aquí Diana Sánchez. Okay. Excelente profesional, doctor Juan Villalta, gracias por aportar tanto a la ciencia en Costa Rica. Los pacientes le estamos muy agradecidos por todo su trabajo diario. Muchas gracias. Me manda saludos. De la Federación Costarricense de Enfermedades Raras. Te dejan un saludo por aquí, dice saludos cordiales desde la Federación. Agradecemos mucho los aportes que haces en el proyecto de ley de enfermedades raras. Alicia Marín dice, saludos doctor Villalta, de sus compañeros de la Asociación Costarricense de Salud de Precisión. Y un comentario de don Luis Ordóñez, que dice que la epigenética de precisión en la prevención. Sí, claro, totalmente. Ahí es donde entramos en el tema de estilos de vida y que vos decís que vamos comprando la rifa, ¿verdad? Claro. La diabetes, hay diabetes monogénicas, ¿verdad? Como los MODI, y hay diabetes que son poligénicas, ¿verdad? Evidentemente con la injuria dietética, la falta de actividad física, estrés, todo este tipo de señales pueden ir despertando zonas que epigenéticamente están apagadas y que eventualmente pueden traer un desenlace no óptimo en los pacientes, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque probablemente muchos de los que estén en la casa y nos estén viendo conversar, ¿verdad? Y en este tema que uno se emociona y empezamos a hablar, ¿verdad? De cuestiones técnicas, de nombres, de reacciones químicas, ¿verdad? De cuestiones que ocurren que es muy apasionante porque, ¿verdad? Es un tema que nos gusta y como científicos pues nos gusta más, pero también entender desde mi responsabilidad, ¿verdad? Eso que vos acabas de decir, desde mi responsabilidad individual en la casa, decir, ¿qué estoy haciendo yo para evitarme que algo de lo que estos dos están hablando ahí, ¿verdad? Y que suena tan extraño, no me suceda, ¿verdad? Yo creo que si logramos que hoy quienes nos están escuchando en sus casas se quede con eso en el chip de decir, pucha, es que cualquier decisión que yo tome sobre mi salud o cualquier decisión que yo tome en general va a afectar mi salud y va a afectar toda mi salud, hasta mis genes, ¿verdad? O sea, vamos desde lo macro hasta lo mínimo, digamos, o a lo más micro, ¿verdad? Que sería eso, en ese sentido. Juanca, y por ejemplo, mencionaste diabetes. Hablarnos un poco tal vez de por dónde está el tema ahora. Hablaste de diabetes tipo MODI, ¿verdad? Que para quienes están en su casa, la mayoría de las veces nosotros los médicos le decimos, bueno, usted es diabético. Y a veces no nos tomamos el tiempo incluso de investigar un poco más para ver qué tipo de diabetes es. Pero hay toda una clasificación, ¿verdad? Dentro de los tipos de diabetes. El tipo MODI es un tipo de diabetes. Tal vez podemos explicarles un poquito. Sí, las MODI son diabetes monogénicas, son diabetes que se presentan, por ejemplo, en personas muy jóvenes, con historia familiar también de diabetes muy tempranas, ¿verdad? No es el típico paciente obeso, dislipidémico, porque esa es más poligénica, esa es más multifactorial, o sea, hay más genes involucrados en la diabetes que inicia por una resistencia a insulina y termina debutando como una diabetes tipo 2, ¿verdad? Exacto. Y ese, por ejemplo, ¿qué conoces o que hasta ahora, qué se ha logrado identificar con los MODI, por ejemplo? El que hay algún target ya identificado para un tratamiento específico les va mejor. Bueno, de momento pues se han identificado las causas monogénicas de estas enfermedades, ¿verdad? Y ahorita los targets terapéuticos que se tienen, pues, o los tratamientos que se tienen es
lo que se ha estado desarrollando para el tratamiento. Para el de tratamiento diabetes. específico. Porque me pongo a pensar, digamos, ahora que tenemos también este boom de tratamientos para la obesidad, ¿verdad? Que también han incidido las nuevas moléculas para el tratamiento de la diabetes. Es con correcto. las nuevas moléculas, ¿verdad? Correcto. O sea que de pronto fueron moléculas que nacieron para tratar diabetes y se empezó a ver que los pacientes perdían peso, ¿verdad? Entonces, ahora pues hay muchos de ellos que o nacieron, ¿verdad? O son primos o son hijos de los iniciales y que ahora se están usando montones para tratar obesidad. Pero entonces vos ves y decís, ¿verdad? Haciendo un poco de, o planteándolo, teorizando esto, ¿por qué un determinado medicamento funciona muy bien en una persona y por qué en otra no? ¿Verdad? Porque esa dosis, que se supone que es la dosis terapéutica que vos tenés que seguir para alcanzar esas metas, funciona en uno y en otro no. Y creo que en algún momento vamos a llegar a eso, ¿verdad? A identificar si tiene algo que ver. De hecho, la farmacogenómica y farmacogenética está trabajando en eso. Ya se tienen construidos perfiles precisamente de estudios farmacogenómicos que usted puede correrle a un paciente para ver cuál es el perfil genómico o metabólico del paciente frente a las diferentes moléculas de tratamiento. Porque pueden ser pacientes que sean metabolizadores lentos para una molécula, metabolizadores intermedios, rápidos o ultra rápidos, siendo los ultra rápidos y rápidos, pues evidentemente individuos que van a necesitar un cambio en la dosificación y en la frecuencia, al igual que los lentos, que están, que tienen más posibilidades a tener respuestas por sobrecarga de medicamento o una intoxicación. Bueno, más que intoxicación, que el medicamento esté durante muchísimo más tiempo en el organismo del que debe de tener. Entonces también ahí hay que hacer cambios en cuanto a la dosificación y la frecuencia. Sí existen esos perfiles, hay perfiles farmacogenómicos que permiten hacer ya ese tamizaje a los pacientes y tira un perfil de prácticamente todo, de cómo es el metabolismo o la respuesta de tu organismo frente, no sé, dislipidemiantes, hipolipemiantes, tratamientos para diferentes tipos de epilepsia, para diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Son estudios muy, muy robustos que sí, y lo que hacen es identificar una serie de cambios o polimorfismos que hace que el paciente, el metabolismo del paciente responde de manera distinta a una misma molécula, ¿verdad? Claro. Mira, y bueno, me imagino, que no es tema de discusión, pero a hoy pues son procedimientos o son exámenes onerosos, son caros de hacer, ¿verdad? Muy caros de hacer. O sea, no es algo como que yo mañana pueda llegar a Levi's, ¿verdad? Y decir, quiero que me hagan un perfil farmacogenómico. ¿verdad? Farmacogenómico, porque probablemente llegará al futuro, ¿verdad? En donde parte del paquete básico de salud vamos a tener, ¿verdad? En algún momento de la historia de algunos años vamos a tener eso, ¿verdad? Lo importante, como lo mencionas, es que existe y que se está haciendo. Estamos investigando en Costa Rica y haciendo ciencia con esto. A ver, a nivel institucional, y hablo por experiencia propia, creo que un ejemplo de medicina medicina genómica es el Programa Nacional de Cáncer Hereditario, definitivamente. Tenemos en Costa Rica también lo que llamamos nosotros un Molecular Tumoral Board, un board de tumores moleculares en el Hospital Calderón Guardia. Yo pues coordino eso y precisamente ahí hacemos medicina de precisión. Vemos el perfil genómico tumoral, se hace una discusión interdisciplinaria. Los Molecular Tumor Boards es un concepto que nació precisamente para ofrecerle a los pacientes con cáncer pues, un abordaje integral. Ahí lo conforman oncólogos médicos, patólogos, microbiólogos moleculares, inclusive inmunólogos, bioinformáticos, bioestadistas, radiólogos, genetistas,
Antes el Molecular Tumor Board, hace 10 o 15 años, no involucraba varios de estos elementos que acabo de mencionar. Por ejemplo, la inclusión de los bioestadistas, de los bioinformáticos, es algo que se ha traído de 10 años para acá. Entonces se hace un análisis del caso, se busca toda la literatura relacionada con el hallazgo molecular del paciente, se discute en la sesión, se ve cuál es la mejor molécula que pueda beneficiar al paciente. Por ejemplo, tuvimos un caso en el Molecular Tumor Board en el Hospital Calderón Guardia, es el único hospital que tiene este equipo, esta unidad altamente especializada, porque tiene que ser muy tecnificada, o sea, las personas tienen que tener conocimientos moleculares, etcétera. Por eso es que se requiere tantas especialidades. Un individuo precisamente con un CA de próstata, castrato resistente, que ya había cumplido un primer ciclo con taxanos, que había proliferado, y en el perfil genómico del tumor, o sea, se tomó una muestra del tumor y se secuenció, se reportó una variante patogénica, o sea, una mutación en un gen que es relativamente nuevo, que viene describiéndose en la literatura, puede ser que hace 6, 7 años, en BRIP1. BRIP1 pues tiene unas funciones importantes, ese gen, para ese tipo de mutación, es tributario para utilizar inhibidores de PARP. Entonces, precisamente se le ofrece a los pacientes esa opción. Ya la Seguridad Social ha evolucionado en eso, a tal punto que se tiene un Tumor Board en la Seguridad Social en el Hospital Calderón Guardia. Bueno, eso es maravilloso, ¿verdad? O sea, sí, saber que existe esa oportunidad, ¿verdad?, para estos casos que realmente lo requieren, y tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que los esfuerzos se siguen haciendo. Tenemos algunos comentarios por aquí. Uno nos dice doña Alicia, doña Alicia y don Luis ya no se habían dicho. Dice doña Noelia Monterrosa, ¿cómo nos falta en Costa Rica investigación? Sí. Como médica y paciente con una enfermedad rara, me encantaría llegar a ver un proyecto convertido en realidad para estudiar a estos pacientes. Pero bueno, o sea, ya estamos. O sea, está la semilla. En cáncer hemos avanzado bastante, y en la parte de genética reproductiva, con el programa de fecundación in vitro, también se ha dado otro avance importante en la parte genética. La instauración de la clínica de enfermedades huérfanas en el Hospital San Juan de Dios, otro paso importante. Y bueno, tenemos un servicio consolidado, robusto, excelente, que es el Departamento de Genética y Metabolismo Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Ajá, claro. Nos dice don Francisco Rojas Ramírez, saludos colegas desde Santa Bárbara, excelente tema, gracias por compartir sus conocimientos. Alejandra Rodríguez, gracias por compartir su conocimiento y experiencia, tema fascinante. Un saludo. Saludos a Juan Villalta y a Tomás Meoño Martín de David Villegas. David. Saludos, David. Saludos. Colega, mucho gusto saludarte. Doña Maritza Brene nos dice, excelente ponencia, muchas gracias doctor por todo su aporte. Un saludo de María Gabriela Ramírez Sánchez, gracias por compartir la charla. No, muchas gracias a ustedes pues, por compartir con nosotros. Como ven, esto es un tema interesante, o sea, no podemos, bueno, voy a usar lo que dijo por aquí Alejandra, es fascinante realmente, ¿verdad? Lo que nos inspira es a buscar información, a conocer, a leer y a ir viendo poco a poco los alcances que va a tener, ¿verdad?, en el desarrollo tanto de tratamientos como, incluso me atrevo a pensar, estrategias para mejor prevenir, ¿verdad?, las enfermedades. Juanca, un mensaje para los que están en la casa. Mi mensaje sería que yo veo al país con un gran futuro en la parte de genética. Todavía hay que trabajar muchísimo más. Este paciente llamado Costa Rica tiene que dar todavía pasos agigantados en temas fundamentales como el abordaje el abordaje
de enfermedades huérfanas. Tenemos que reforzar la seguridad social, idealmente con una ley que proteja a esta población. Por eso la ley de enfermedades huérfanas de Costa Rica debe seguir avanzando. Debemos de encontrar portillos o puntos de común interés para que ojalá esta ley salga aprobada. Eso beneficiaría a un grupo poblacional que, y esto es una problemática a nivel mundial, que ha sido, que no se le ha dado la atención debida. Y hablo específicamente de pacientes con enfermedades raras. Hay más de 7,000 enfermedades raras, la gran mayoría son genéticas, evidentemente. Son enfermedades crónicas, debilitantes, con un desenlace fatal, altamente caras aquellas que tienen tratamientos, pero por el hecho de que sean caras no significa que no sean tratables, ¿verdad? Y que tengamos la obligación moral de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que yo hago un llamado, aprovecho el espacio, claro, más, hago un llamado a la población civil, a los tomadores de decisiones, a los políticos, a los tomadores de decisiones en la Caja Costarricense de Seguro Social, que le pongan atención pues a la ley de enfermedades huérfanas y sea las diferencias o los hierros que encuentren en la ley, creo que todo se puede subsanar y se pueden llegar a acuerdos en aquellos puntos donde pueden haber inconformidades, pero yo alzo la voz, gracias por tu espacio, para que ojalá que algún político o tomador de decisión haga una conciencia de que hay que apoyar fuertemente a este grupo poblacional que, al igual que el resto del mundo, durante muchísimos años y décadas han estado de lado, y no es sino hasta hace unos años para acá que se hizo el esfuerzo, un esfuerzo integral que involucra a asociaciones de pacientes, padres, médicos especialistas de diferentes ramas, Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud, con muchas mesas de trabajo para poder elaborar un documento de consenso que ya se ha llegado a presentar en el Congreso y que próximamente estará en corriente legislativa. Así que abogo por estos pacientes, por mis pacientes, por los pacientes de enfermedades raras, porque todos los médicos tenemos pacientes con enfermedades raras, que demos la fuerza y la lucha para que esta ley vea la luz, porque si no, saber cuántos años pueden pasar para que nuevamente entre en corriente legislativa. No, muchas gracias por tomar el espacio para hacerlo, ¿verdad? Más bien, porque yo creo que todo lo que son temas salud nos competen a todos, ¿verdad? Y todos debemos dar ¿verdad? Esa milla extra en la colaboración para obtener lo mejor para todos, al final, ¿verdad? No solo nuestros pacientes, para todas las personas. Y si ya hay un grupo organizado que está trabajando, ¿verdad? Y que ya hay un consenso, hay un proyecto, y ya está encaminado, pues creo que como bien lo decís, ojalá, ¿verdad? Quienes toman decisiones hayan compartido este rato con nosotros y puedan, pues, estudiar, leer, entender y consultar, si lo requieren, ¿verdad? Para tomar la mejor decisión que sea para todos. Para cerrar, quiero darte de verdad las gracias por traer este tema. Engalana al año, ¿verdad? Porque creo que es un reto a partir de ahora todo lo que vamos a conversar, porque cambia de verdad el enfoque de cómo deberíamos nosotros empezar a ver la salud en general. Como te digo, es tu espacio, cuando quieras venir, sos bienvenido. Muy probablemente vamos a tener preguntas que van a quedar en el Facebook. Siéntanse libres de escribirnos en el Facebook del Colegio de Médicos. Nosotros le hacemos las preguntas llegar al doctor Villalta y se las hacemos llegar por mensajes directo del Facebook a ustedes en sus casas. Agradecerles una vez más por acompañarnos. Este es un programa que tratamos de que sea de temas de interés para ustedes. Nos gusta también recibir insumos desde sus casas de qué otros temas les gustaría compartir. Mes a mes estamos ya compartiendo con un poco de antelación
el tema que vamos a desarrollar. Entonces ustedes inviten a sus amigos, siéntense en familia a vernos, ¿verdad? Mándenle el link a las personas que quieran para que puedan compartir con nosotros. Juanca, muchísimas gracias. A vos, quisiera nada más decir unas palabras finales. Sí, claro. A todas las personas. Somos pocos los genetistas que hay en el país, médicos, somos 3, el profesor Saborío, el doctor Ramsés Badilla y yo. Yo soy un apasionado por lo que hago, por eso defiendo a ultranza a cada paciente que yo veo. Soy genetista, médico, y por el hecho de ser genetista me exige, me demanda ser líder. Pero líder no solamente, Tomás, desde la mirada científica, sino también por mis valores humanos. Muy bien, te aplaudo eso. Muchísimas gracias. A vos. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.